Muy buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia que hemos preparado y programado muy especialmente para ustedes desde la dirección del programa de la Facultad de Derecho. En la tarde de este viernes 26 de marzo nos acompaña el profesor doctor Andrés Méndez Carballo, que se inicia como abogado, especialista en Derecho Mercantil, doctor en Derecho, y es uno de los profesores de mayor colaboración académica, al igual que otros obviamente, de los cursos de pregrado y de posgrado de las escuelas y de la Facultad de Derecho, tanto en la sede de Guayana como en la sede de Caracas. El contenido sobre el que el profesor Andrés Octavio conversará hoy será sobre interpretación constitucional contemporánea, un posicionamiento entre la teoría general del derecho y la dogmática constitucional. Bienvenido, profesor Méndez Carballo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos y se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, me imagino que debo esperar tus palabras de introducción o ya. Puede iniciar, profesor. Ya puedo empezar, Sí, entiendo. Perfecto. Yo creía que tú ibas a dar una introducción sobre el posgrado o algo así, ¿no? lo dejamos para el intermedio. Para el intermedio. Magnífico. Bueno, muchas gracias eh, por tu amable presentación. Y bueno, un honor para mí, como siempre, estar en el staff de profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, donde verdaderamente se imparte la docencia con verdadera devoción y propósito de lograr la máxima calidad académica en la exposición de los conocimientos. Eh, para mí, un orgullo pertenecer al grupo de profesores de la universidad. Ya son 27 años en esta actividad académica ininterrumpida y puedo dejar plena constancia de que ha sido un camino fascinante el que he transitado en la universidad, porque efectivamente es un ambiente muy proclive a la investigación seria, al estudio, al debate y a la búsqueda de eso, de lo que los jesuitas por vocación tienen, que es ese sentido de la calidad, de la excelencia en lo que se hace. Eso se nos infunde de manera sistemática para que esa llama nunca decrezca. Por eso me permito invitarlos a todos para que se incorporen con nosotros en este esfuerzo, que es un esfuerzo en definitiva por Venezuela. Así que muchas gracias por tener este auditorio, que sé que es un auditorio muy calificado. Y sin más prolegómenos, vamos a entrar en materia. El tema que elegí es un tema que siempre está en el tapete sobre todo de lo que doctrinalmente llamamos en la actualidad un Estado constitucional de derecho, un genuino Estado constitucional de derecho. Eh, Todos los autores de verdadera enjundia teórica concluyen en que el tema de la interpretación constitucional es el corazón, es el epicentro mismo del Estado constitucional de derecho. Y en un país como Venezuela, donde todos los días nos batimos los que creemos en eso, en la constitucionalidad, en la democracia, en el respeto al derecho, los que consideramos que ese es el camino para una sociedad bien organizada, bueno, tenemos que desarrollar todo este arsenal de técnicas y de instrumentos que nos capacitan para dar esa lucha
que definitivamente es la lucha por la civilidad, por mantener un esfuerzo para que la arbitrariedad no nos gane más terreno. Esa es la lucha, y Venezuela, como siempre, en las horas de la historia universal más coyunturales y difíciles, ha tenido que dar esa pelea. No es la primera vez. Así que, como dice nuestro llanero, el hombre es del tamaño del compromiso que se le presenta, y precisamente en ese compromiso que tenemos, este tema es clave, el tema de la interpretación constitucional. Cuando hablamos de interpretación constitucional, lo primero que tenemos que hacer para conceptualizarla es ponerla en contraste con lo que es su zona limítrofe, la zona que la delimita, que está en su entorno y con la cual tiende muchas veces a traspasar fronteras, que es lo que se llama la interpretación política. La interpretación política es una suerte de par dialéctico de la interpretación constitucional. La interpretación constitucional tiene una naturaleza de interpretación jurídica. Es una especie de ese género. Si bien tiende la interpretación constitucional a guardar una relación de tensión con la interpretación política, ello obedece a una razón obvia, a una razón estructural. El derecho constitucional, como dijo en su día Maurice Horiu, no es otra cosa que el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. De manera que efectivamente la interpretación constitucional indefectiblemente está asociada a ese fenómeno, al fenómeno político. Pero ¿dónde está la clave para diferenciar? Bueno, si bien el objeto es coincidente, lo que tiene que diferenciarla es el método. La interpretación constitucional tiene que seguir la metodología básica de la interpretación jurídica. Entonces, por eso es indispensable para nosotros los juristas tener muy claro esa naturaleza diferenciadora de la interpretación constitucional. Es política en cuanto al objeto, pero es jurídica en cuanto al medio empleado para llevarla a cabo, para practicarla, para ejercitarla, para cumplirla. Esa interpretación política tiene una trascendencia social, bueno, absolutamente importante, superlativa. La interpretación constitucional, como dicen muchos autores, si no es ejercida correctamente, puede alterar sustancialmente el propio sistema jurídico. Entonces, esa interpretación constitucional muchas veces ha sido ejercitada con el propósito de transformar el sistema jurídico y el sistema sociopolítico que se ha dado a una sociedad. Pensemos nosotros que esa interpretación constitucional en manos de lo que se llama técnicamente la jurisdicción constitucional, que es la que en nuestro país ejerce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es el vehículo que se utiliza por ella en sus sentencias. De manera que esta es la importancia, este es el instrumento empleado en las sentencias de control de constitucionalidad de las leyes, por ejemplo. Y hay conciencia de la importancia estratégica que tiene la interpretación constitucional, que nuestra propia Sala Constitucional, saliéndose de todos los esquemas que presenta el derecho comparado, ha creado una propia acción, un recurso, una vía autónoma que es inédita en el derecho procesal constitucional comparado, que es la interpretación abstracta de la Constitución
dando lugar a sentencias que están dotadas de eficacia vinculante erga omnes. Es decir, la Sala Constitucional está plenamente consciente de que este vehículo es sumamente potente para lograr objetivos del Estado. Objetivos que tiene el Estado con relación a la relación de gobierno con los ciudadanos. Entonces, esa acción de interpretación constitucional autónoma, abstracta porque no se relaciona con un litigio donde estén envueltos problemas concretos. De hecho, es una acción donde la Sala Constitucional interpreta la Constitución al margen de cualquier hecho. Es decir, aquí se cumple aquello que es tan mirado con mucha cautela en el derecho comparado de no solo un legislador positivo, sino una Sala Constitucional que cuando interpreta la Constitución de esa manera, en definitiva, se subroga, se sustituye al poder constituyente, porque tiene la potestad por esa vía de modificar la propia Constitución, la Carta Magna, que es donde se recoge el estatuto fundamental del ciudadano y la organización de los poderes públicos. La Sala Constitucional, a través de esa vía, a través de esa interpretación constitucional abstracta, autónoma, con eficacia erga omnes, bueno, cumple las mismas funciones que una Asamblea Nacional Constituyente. De manera que esto, repito, para cualquier proyecto político es fundamental. Ahora, cuando es un proyecto político que configure un auténtico, un genuino Estado constitucional democrático de derecho, que es la fórmula de sociedad más avanzada y organizada que hay en el mundo y que han adoptado los países más civilizados y desarrollados, esa interpretación constitucional es sumamente benefactora para los ciudadanos, porque es en definitiva el conducto por el cual se salvaguardan los derechos fundamentales del ciudadano. La interpretación constitucional, sí, no es interpretación política, es interpretación jurídica que tiene que servirse de los métodos y de las herramientas propias de la interpretación jurídica. Y además tiene que ser conducida como instrumento para la salvaguarda de los derechos fundamentales del ciudadano. De manera que además de poder decir que la interpretación constitucional es una modalidad de interpretación jurídica, también hay que decir que la interpretación jus fundamental, la interpretación de los derechos fundamentales, es una modalidad de interpretación constitucional. Entonces, lo que se debate a través de la interpretación constitucional son los aspectos más delicados, más neurálgicos, más importantes, de mayor trascendencia social, política y económica que están presentes en una sociedad. Por eso es que a esta interpretación constitucional, desde el punto de vista de la teoría general del derecho y de la dogmática constitucional, tiene que prestársele la máxima atención, el máximo cuidado. Esta interpretación constitucional, como dicen los autores más calificados en la materia, además de ser el punto de convergencia de los principales elementos del Estado constitucional de derecho, es un punto donde convergen particularmente cuando se trata de un Estado constitucional de derecho, hay que decirlo, porque nosotros tenemos siempre que actuar en clave del deber ser. Esa es nuestra misión profesional. Además, Venezuela no pierde
su expectativa de definitivamente transitar hacia eso, a lo que fue siempre, a un país que en el contexto latinoamericano era el país de punta en la salvaguarda de la democracia y de la constitucionalidad. Entonces tenemos que tener conciencia, los juristas del siglo XXI, sobre todo las generaciones de relevo, que este es el instrumento clave a desarrollar para lograr ese ansiado objetivo, que es la constitucionalización, la redemocratización y la reconstitucionalización de nuestra sociedad. Pues bien, hablando de esta interpretación constitucional en el contexto de un Estado democrático de derecho, lo que hay que enfatizar es que es el punto donde convergen dos principios fundamentales: el principio de supremacía normativa de la Constitución y el principio democrático, que aunque luzca paradójico, guardan en un Estado constitucional de derecho una relación de tensión, una relación de permanente encuentro y de disputa. El principio democrático que aparece, que cristaliza, que se encarna en el legislador, en la autonomía política del legislador democrático. Y frente a esa autonomía que desde la propia Constitución reclama el legislador democrático, está el principio de supremacía constitucional jalonando por el otro lado, es decir, generando esa relación de tensión. Bueno, la interpretación constitucional tiene que ser el elemento donde a través del principio de concordancia práctica se logre optimizar, se logre armonizar esos dos extremos: supremacía normativa de la Constitución y autonomía política del legislador democrático. En ese sentido, vale la pena destacarlo. Quizá hemos debido comenzar el discurso por allí. Cuando hablamos de Estado constitucional de derecho, nos estamos refiriendo a una categoría de organización política de la sociedad que tiene una concreción histórica, que a partir de la Segunda Guerra Mundial se viene consolidando esa forma de organización política y jurídica de la sociedad, y que es superadora de lo que se llamaba el Estado legislativo de derecho. Bueno, lo que interesa hoy en día es esa interpretación constitucional que es vehículo para hacer efectiva la supremacía constitucional sin desmedro de la autonomía política del legislador, guardando ese difícil equilibrio, esa solución de compromiso entre esos dos vectores que muchas veces jalonan en direcciones opuestas. Teniendo eso presente, el derecho procesal constitucional contemporáneo ha desarrollado un conjunto de herramientas, de medios, de estrategias para hacer efectivo ese desideratum, ese objetivo, ese propósito. Insisto, resguardar la constitucionalidad. Resguardar la constitucionalidad, que en definitiva es resguardar el catálogo de derechos fundamentales del individuo. Pero por el otro lado, mantener una relación de armonía con el legislador democrático. Esto es lo que en el discurso constitucional norteamericano, se llama la objeción democrática respecto al constitucionalismo. Es decir, lo que algunos llaman la tiranía de las generaciones del pasado. Se crea una constitución, se establece un estatuto de derechos fundamentales, una organización del poder público, pero eso se congela. ¿Por qué? ¿Por qué se congela?
porque sabemos que la Constitución es un instrumento normativo caracterizado, además de por su supremacía, por ese valor normativo supremo, pleno y directamente vinculante, del cual nos habló siempre el maestro García Enterría. Además de ser el baluarte de ello, es el instrumento de protección de los derechos fundamentales. Pero esa Constitución está caracterizada además por la rigidez constitucional, que es la dificultad para su modificación por las vías ordinarias de cambio del ordenamiento jurídico, que es la legislación. En ese sentido, el legislador se ve siempre frenado, limitado en su autonomía de configuración del ordenamiento jurídico por esa supremacía constitucional. Entonces, la interpretación constitucional en la actualidad, en el Estado constitucional de derecho, tiene que convertirse en esa herramienta que se dote de mecanismos muy específicos para lograr esa solución de compromiso, esa solución armonizadora de intermediación entre esa rigidez, esa supremacía constitucional que es refractaria al cambio del ordenamiento jurídico versus la necesidad de actualizar el ordenamiento jurídico a través del legislador democrático. Ante eso, la dogmática constitucional y contribuyendo con ello la teoría general del derecho, repito, ha creado unas herramientas muy importantes. Pues yo quería que habláramos un poco de ellas, de esas herramientas de las cuales se vale los medios de los cuales se vale la interpretación constitucional para cumplir sus objetivos. Momento, disculpen que estoy perdiendo un poco la conexión. Estoy aquí, ¿no? Para cumplir esos importantes objetivos. Repito, los medios, porque creo que tuve un problema con el internet y creo que se perdió un poco la comunicación. Por eso, repito, si se perdió, sí, esas cláusulas pétreas de las cuales se está conversando allí, cláusulas de eternización de la Constitución, mecanismos de rigidez constitucional. Entonces, los mecanismos ideados para lograr ese importante, ese trascendente objetivo son básicamente lo siguiente. Y quería un poco hablar de estas herramientas porque estas son las que vamos a desarrollar en definitiva en el posgrado. Un primer mecanismo es la interpretación conforme a la Constitución. Un mecanismo sumamente provechoso, utilizado en casi todos los ordenamientos jurídicos de más avanzada factura, más desarrollados, la interpretación de la ley conforme a la Constitución como un mecanismo dirigido a evitar que las sentencias de control de constitucionalidad de las leyes aboquen necesariamente cuando haya una inconstitucionalidad normativo legal en la anulación de la norma legal impugnada. Y en lugar de ello, a través de la interpretación conforme con la Constitución de la ley, buscar una solución jurídica que permita que la ley permanezca en el ordenamiento jurídico, pero que ella sea comprendida, entendida, interpretada con sujeción a la Constitución. Este es un instrumento, repito, muy potente y es el que ha dado lugar a las famosas sentencias interpretativas en el control de constitucionalidad de las leyes.
Es decir, se sale del esquema tradicional de esa sentencia cuya dispositiva se debate entre dos opciones extremas: declarar con lugar el recurso y en consecuencia expulsar la norma del ordenamiento jurídico mediante su anulación con eficacia erga omnes, o en caso contrario, tener que necesariamente dejar la norma, el texto legal en que se consagra la norma, absolutamente intacto, declarando sin lugar, desestimando la acción interpuesta contra esa ley, contra ese texto legal. Pues bien, frente a esa dicotómica alternativa que se presenta como una disyuntiva, o declaras con lugar o declaras sin lugar, bueno, hoy en día se ha, a través de la interpretación de la ley conforme a la Constitución, logrado que se dicten sentencias interpretativas, sentencias a través de las cuales se puede lograr un resultado interpretativo de la ley que, es resultando conforme a la Constitución, la mantenga. Y en la dispositiva de la sentencia, el juez constitucional resuelve que la ley interpretada en el determinado sentido que define la jurisdicción constitucional debe permanecer en el ordenamiento jurídico. O incluso en la otra versión, una interpretación conforme a la constitución de la ley, pero que arroje un resultado interpretativo de signo negativo, en el sentido de que la jurisdicción constitucional, a través de la sentencia interpretativa, determine cuál interpretación del texto legal aparece como contraria a la Constitución, y en consecuencia debe esa interpretación ser excluida del sistema. Son sentencias que siguen revistiendo esa eficacia erga omnes, no simplemente una eficacia erga litigatoris, es decir, entre partes litigantes, sino que son sentencias donde efectivamente, por esa eficacia erga omnes, algunos hablan de que la jurisdicción se transforma en una suerte de legislador positivo, porque termina definiendo cuál es la ley y en alguna medida, está sustituyendo al legislador democrático. Pero entonces hay que tomar una serie de cautelas, y las más importantes son el uso de los métodos de hermenéutica jurídica, de hermenéutica constitucional: la interpretación literal, la interpretación teleológica, la interpretación sistemática, la reducción al absurdo, es decir, toda esa panoplia de instrumentos de las cuales nos dota tanto la teoría general del derecho como la propia dogmática constitucional. La interpretación conforme al principio de la concordancia práctica, el principio de unidad y de supremacía de la Constitución, el principio de deferencia hacia el legislador democrático. Todos son estos instrumentos que deben figurar en la sentencia de control de constitucionalidad de las leyes. Bueno, todos estos son mecanismos que pertenecen a la interpretación constitucional. Estas sentencias interpretativas suelen calificarse, algunas incluso, de manipulativas, y a su vez se subclasifican. Hay toda una tipología. Esas tipologías las vamos a estudiar exhaustivamente, con detalle y con jurisprudencia, tanto vernácula como jurisprudencia del derecho comparado, la alemana, la italiana, incluso la de la Corte Constitucional Colombiana, que son jurisprudencias de muy avanzada factura en la materia y que nos enseñan cómo se hace y en qué medida entonces nos permite hablar de una jurisdicción constitucional responsable y seria que forme parte de ese sistema jurídico que configura un Estado constitucional de derecho.
Entiendo que estoy hablando en clave del deber ser y por supuesto que tiene que causar desazón saber que en nuestro entorno cultural los países que siempre estuvieron a la saga de Venezuela, hoy en día pues llevan el liderazgo cuando nosotros fuimos los líderes en esa materia. Pero en definitiva, bueno, esa es la lucha que tenemos que dar. Cuando elegimos esta profesión, era por esta lucha, la lucha por el derecho. Qué bueno que tengamos un oponente para darla. Es decir, es una oportunidad histórica, pero la batalla hay que darla con el conocimiento, es el arma que tenemos ahora. Y sobre todo, desvelar a través de todas estas fórmulas y criterios cuando haya el ejercicio arbitrario del poder. Poder demostrarlo con bases técnicas, con bases sólidas, no simplemente hablando en términos de a mí me parece, yo pienso, corazonada, sino no con la técnica y con el conocimiento que nos brinda la teoría general del derecho y la dogmática constitucional. Bueno, estas sentencias que vamos a estudiar son las sentencias manipulativas. Ellas se descomponen en sentencias aditivas o de aditamiento, que es el término más apropiado, las sentencias reductoras y las sentencias sustitutivas. Todo eso son mecanismos muy importantes a tener en cuenta, refiriéndose a esa interpretación conforme a la Constitución. Incluso los autores alemanes que han desarrollado con más hondura el tema, hoy discriminan una nueva categoría para alinderar bien los conceptos, que es la interpretación orientada a la Constitución. Es decir, son dos categorías diferenciadas. La interpretación conforme a la Constitución y la interpretación orientada a la Constitución. En este punto, el profesor Lothar Kuhlen, profesor alemán, tiene una magnífica monografía de la interpretación conforme respecto a la legislación penal. Y cuando nos hace esta distinción entre la interpretación orientada a la Constitución versus la interpretación conforme a la Constitución, él aclara lo siguiente: en ambas hay pluralidad de resultados interpretativos. Es decir, ya sabemos nosotros por los conocimientos que nos brinda la teoría general del derecho que el objeto de la interpretación jurídica no es la norma. La norma es el resultado de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica es el conducto que nos permite transitar de la disposición legal a la norma jurídica. Es decir, la interpretación recae sobre una disposición legal, sobre un texto legal, sobre un artículo de ley, sobre un artículo constitucional. Pues bien, tanto en la interpretación conforme a la Constitución como en la interpretación orientada a la Constitución, tenemos una disposición legal que alberga en su seno diferentes normas, una pluralidad de normas. Y a través de esa interpretación se dilucidan cuáles son esas normas jurídicas. Y hay la característica cuando se trata de la interpretación conforme que de esos plurales resultados interpretativos hay uno que se refiere a una norma que colide con la Constitución, mientras que las restantes si están en armonía, subordinadas a la Constitución. Bueno, a lo que nos obliga la interpretación conforme es a desechar ese resultado de interpretación jurídica que se presenta, que se revela violatorio de la Constitución, y a optar entonces, en resguardo de la supremacía constitucional, por el resultado interpretativo que se adapta a la Constitución, que se subordina a la Constitución. Esa es la interpretación conforme. Ahora, al lado de esa interpretación conforme está la interpretación orientada a la Constitución, donde se presenta como nota común con la categoría anterior que frente a un mismo texto
es posible obtener distintos resultados interpretativos, distintas versiones de normatividad jurídica, pero todas ellas son conformes a la Constitución. Mientras que en la interpretación conforme, los plurales resultados interpretativos nos permiten discriminar entre unos que están subordinados a la Constitución y otros que están en disonancia con la Constitución, y es obligatorio entonces optar por la que es conforme a la Constitución. Cuando se trata de la interpretación orientada a la Constitución, el profesor Lothar Kuhlen nos enseña que allí no estamos obligados, o por lo menos no estamos obligados en forma reglada, a optar entre una constitucional y una inconstitucional. No tenemos eso, tenemos pluralidad de resultados, todos en consonancia con la Constitución. Entonces allí se plantea el problema un tanto más delicado y abstruso de elegir entre esa variedad de opciones interpretativas, todas conformes a la Constitución. El distinguido profesor, esta es una monografía de muy reciente factura, del año 17 o 18. Podemos conseguir una versión en español a través de Marcial Pons, del trabajo del profesor Lothar Kuhlen. Él allí llega a una apreciación muy interesante en el sentido de que cuando se trata de interpretación conforme a la Constitución, tenemos una regla, es decir, una norma inflexible. Usted está obligado constitucionalmente a optar por la interpretación que resulta conforme y a desestimar la que está en disonancia con la Constitución. Mientras que cuando se trata de la interpretación orientada, como todos los resultados interpretativos guardan subordinación con la Constitución, entonces no estamos en presencia de una regla, sino de un principio que exige ponderación. Esta es una apreciación muy interesante. Él llega al detalle en esta materia. Lo interesante es que con estos afinamientos conceptuales, el operador jurídico se dota de un arsenal de mecanismos absolutamente detallado y racional para poder proceder de una manera que te dé seguridad jurídica, conocimiento de causa. Al lado de este mecanismo de la interpretación orientada y la interpretación conforme, porque ya estamos, no sé cómo estoy de tiempo, si me pueden dar alguna seña sería ideal. Cuando uno empieza a hablar, y ya tendremos la oportunidad durante el debate, que espero que haya debate, de poder aclarar más cosas si es necesario. Aunque les repito, esto es una clase que con toda la modestia del caso y mis limitaciones es una clase meramente propedéutica. Esto es una introducción a toda la ingente panoplia de temas que vamos a analizar con un staff de profesores de primera que están muy bien especializados en las mejores universidades del mundo. Vamos a analizar todos estos temas. Pero siguiendo un poco con esto, entonces en la segunda herramienta, el segundo instrumento metodológico sería el juicio de ponderación. Este es un instrumento muy importante, bastante conocido, sabemos que es el que utilizan todos los tribunales constitucionales del orbe. El juicio de ponderación ha sido mucho más trajinado, sin embargo, está en perpetua renovación. Hay trabajos constantes que siguen. Algunos hablan de que vivimos en la era, tiene tanta importancia la ponderación en el ámbito de lo jurídico, que hay profesores que hablan de la era de la ponderación, la era de la proporcionalidad. Bueno, sobre el juicio de ponderación, sé que todos dominan muy bien el tema. Solo habría que hablar
un poco del significado, es un método de interpretación jurídica. Algunos lo llaman un método de interpretación incluso moral de la Constitución, pero en el sentido de entender que al resolverse a través de la ponderación los conflictos entre derechos fundamentales, pues bien, esos derechos fundamentales representan la moral universalizada del siglo XXI. Y de la segunda mitad del siglo XX en adelante, el Estado constitucional, a mí me gusta muchas veces llamarlo en clase un Estado jus fundamental, porque esa es la clave también del Estado constitucional de derecho y de la propia constitucionalidad. O sea, la constitucionalidad, el constitucionalismo como movimiento, en fin, tenemos que asociarlo siempre a ese objetivo, el resguardo de los derechos humanos, el resguardo de los derechos fundamentales. Hoy en día, profesores de la enjundia teórica y de la factura del profesor Ferrajoli nos hablan de que lo que está pendiente en la agenda jurídica del mundo es la juridificación de la globalización. Ese fenómeno de la globalización ha dejado de alguna manera obsoletos los mecanismos institucionales de que se había dotado el constitucionalismo tras la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día es necesario una reingeniería de la institucionalidad democrática constitucional para lograr que ese fenómeno globalizador, por ejemplo, este tema que estamos viviendo, esta coyuntura que vive la humanidad, exige una institucionalidad consona con la envergadura de los problemas. Entonces, pues aquí el tema de la ponderación es clave. Respecto a este principio de la ponderación, solo me gustaría recordar los consabidos pasos que ya manejamos todos. En todos los, creo que no hay ningún profesor de la Universidad Católica, en cualquiera que sea su asignatura, que no haga de la ponderación una metodología de argumentación jurídica clave aplicable a su respectivo ámbito de enseñanza jurídica. Bueno, solo recordar los consabidos pasos de la ponderación. El profesor español, por quien tengo un enorme aprecio, me encanta parafrasear a un distinguido profesor cuando decía de el profesor español Jaime Guas Delgado: lamentablemente no fui discípulo de él en las aulas universitarias, pero sí soy discípulo de él porque he leído toda su literatura jurídica. Eso decía este distinguido profesor del profesor Jaime Guas Delgado. Bueno, yo guardando las distancias y por supuesto ubicándome en mis límites, quiero decir que del profesor Prieto Sanchís no he sido discípulo porque no he ido a las aulas universitarias de él, aunque ahora sí lo hago. He tenido la oportunidad de hacerlo por internet, pero no fui presencialmente, físicamente a su clase. Hoy en día, de todas maneras, ya vemos cómo este conducto logra salvar eso. Y la verdad es que tener la experiencia de oír al profesor Prieto Sanchís es un lujo. Y él, con esa vocación pedagógica que le caracteriza, logra descomponer ese juicio de proporcionalidad, a diferencia de la enseñanza del profesor Robert Alexi, que es la enseñanza líder en la materia, logra descomponerlo en 4 pasos y no en los 3 pasos de que habla Alexi. Me parece mucho más pedagógico. Y el profesor Prieto Sánchez entonces habla de 4 pasos: el juicio de equivalencia, el juicio de idoneidad o conducencia, el juicio de necesidad y la ponderación en sentido estricto. Cada uno de estos pasos hay que estudiarlo. El primer paso se refiere, el juicio de equivalencia, a determinar que los dos principios que se hallan en pugna, los dos derechos fundamentales, si se trata de ellos en colisión, bueno, determinar que en línea de principios tienen una misma estatura jurídica, al menos en el conflicto en que se están presentando. Entonces, si se logra establecer esa misma estatura, se va al segundo paso,
que es el paso de la idoneidad, que consiste en averiguar, determinar, dilucidar si el principio que se está sacrificando para lograr la salvaguarda de otro efectivamente conduce a ese resultado. Si es efectivamente cierto que restringiendo uno de los bienes constitucionales en colisión, efectivamente el resultado que se obtiene es la salvaguarda del bien jurídico que se encuentra en situación de tensión, de antinomia jurídica. El tercer paso, que es el juicio de necesidad, que consiste en determinar si no hay otra vía menos gravosa a través de la cual se pueda lograr el mismo resultado de salvaguarda de uno de los bienes jurídicos en pugna. Es decir, si ya vimos que sí es conducente, lo que tenemos que averiguar ahora es un juicio, como llama Prieto Sánchez, un juicio de índole prospectivo y de sentido ya no positivo, sino negativo, descartar que no haya otro conducto, otra vía para lograr el mismo resultado. Aquí lo que hay que establecer es una relación de orden teleológico entre el medio y los fines. Y ese es un juicio más de naturaleza estrictamente normativa, de orden empírico. Hay un ejemplo que nos permite ilustrarlo bien. Lo vamos a utilizar ahora. Y el cuarto paso, que sería la ponderación en sentido estricto, que consiste en determinar si la magnitud, la medida, la extensión de la restricción a la cual se somete uno de los dos bienes jurídicos se ve compensada por la magnitud, la dimensión, la extensión de la salvaguarda de la protección, de la tutela que se le dispensa al bien alternativo. Entonces, se trata de establecer ese balanceo ahora en términos un tanto, algo a lo que no somos muy afectos los juristas, en términos de dimensión aritmética. ¿Cuánto me quitaste? Y a cambio de eso que me estás quitando, de esa magnitud que me estás restringiendo, ¿cuál es la magnitud de lo que a cambio me estás dando? Aquí el profesor Robert Alexi, como ustedes bien saben, ha construido la famosa fórmula del peso, que incluso tiene una fórmula matemática, pero es una fórmula matemática bastante inteligible. Lo que exige es manejar el instrumental matemático más rudimentario. No exige una matemática sofisticada como el cálculo diferencial o algo así. Es una simple ecuación donde lo que hay que establecer son unos factores y una división. La fórmula del peso es el mecanismo para lograr establecer el test que exige el cuarto paso, que es la llamada ponderación en sentido estricto. Bueno, estos serían los 4 pasos concurrentes. El ejemplo que quería darles era el de la ley de tierras. En la famosa ley de tierras, uno se plantea, en primer lugar, a la hora de enjuiciar su constitucionalidad, con la constitucionalidad de las expropiaciones por causa de los fines atenentes a la reforma agraria, la seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces uno, en el primer paso, que es la equivalencia, uno efectivamente constata, bueno, lo que se está cercenando es la propiedad privada, que tiene raigambre constitucional. Del otro lado, ¿qué se encuentra? En dirección opuesta, ¿qué encontramos? Bueno, precisamente eso, el lograr la seguridad alimentaria. Se expropian tierras rurales con el fin de que no estén ociosas. Todo esto en el plano teórico. Ya sabemos cuál es la realidad. Ya vamos a ver. No vayan a sentir, bueno, todo eso está muy bien en la teoría, no, pero ya van a ver cuál es el resultado jurídico. Es decir, en el plano abstracto, tú dices, bueno, las expropiaciones van orientadas a los fines de seguridad alimentaria y entonces tú dices, bueno, se cumple la primera exigencia.
porque en línea de principio se va a ello. Viene el segundo paso. El segundo paso es el juicio de idoneidad. Bueno, es idóneo utilizar, no es simplemente efectivamente utilizar. No es que es propio y dejo eso allí ocioso. Utilizar esa tierra. Estamos hablando para el acto expropiatorio. Después vendría una reversión expropiatoria por no cumplimiento de los fines, que eso es otra cosa. Lo que quiero ahorita es simplemente ilustrar cómo es la operatividad. No estoy en lo absoluto legitimando el desastre expropiatorio que con falsos objetivos, fraudulentos objetivos de reforma agraria se han cumplido en Venezuela, en lo absoluto. Solo estoy tratando de ejemplificar cómo opera en la práctica el juicio de ponderación. Es decir, tú chequeas en el segundo paso, que es la idoneidad, si el medio que se está utilizando, que es la expropiación de tierras de convocación agraria y que se encuentran ociosas, se expropien para ese objetivo. Entonces, si tú lees el decreto, sí es para este fin. Dice sí. Bueno, cumples el segundo checklist, lo acepto. Vamos al tercer paso, juicio de necesidad. Y fíjate cómo opera aquí. Resulta que el latifundista más grande, el que tiene propiedad con vocación agraria en cantidad ingente y que sobrepasa a cualquier particular, es el Estado. De manera que, si bien cumpliste a los solos efectos del decreto de expropiación, no estoy hablando de su cumplimiento, a los solos fines de enjuiciar la legitimidad del decreto expropiatorio una vez emitido, pero sin ir más allá, tú notas que el tercer paso no se cumple. ¿Por qué? Porque si tú puedes invertir tierra pública que está ociosa en esa inversión de actividad de desarrollo y de explotación agraria en el logro de la seguridad alimentaria, tú estás obligado como Estado a utilizar esa tierra de propiedad pública y no ir a la propiedad privada. Entonces no se cumple con el paso del juicio de necesidad. Bueno, esto es simplemente para reflejar cómo esto sí puede ser utilizado en la práctica por una jurisdicción constitucional seria, pero por supuesto también necesitamos, porque no hay jurisdicción seria si no tiene el impulso de una abogacía seria, una abogacía que esté pues ayornada con los mejores instrumentos argumentativos para obligar a ese juez, para arrinconar a ese juez y hacerle ver, bueno, aquí el resultado obligatorio es este, y si el juez con esa panoplia de argumentos todavía no lo hace, pues mira, tú tienes argumentos como para exhibirle a la comunidad internacional lo que tú estás haciendo. Es decir, que de todas, como se suele decir en el argot no muy académico, esto es absolutamente útil, práctico. Bueno, y entonces el último punto que quería mencionarles, y si ya con esto vamos cerrando, es la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Sería un tercer instrumento. Sobre esto les puedo decir que cada uno de estos capítulos tiene un sinnúmero de monografías. Yo que no me precio de tener una buena biblioteca, les digo que solo, pero que en lo absoluto podría decir que tengo todo lo que se ha escrito sobre la materia. Les puedo decir que nada más en cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, tengo por la medida pequeña 10 trabajos monográficos, entre traducciones alemanas, trabajos españoles, no menos de 10 trabajos monográficos que se dedican a este espinoso tema de la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, que como ustedes saben figura consagrada por vez primera en el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, y que dispone, palabras más, palabras menos, que el legislador está habilitado a limitar los derechos fundamentales siempre que no altere, no afecte su contenido esencial. Entonces aquí se impone
establecer el significado de lo que ese contenido esencial y fundamental significa. Y sobre eso hay una serie de criterios. Para hablar simplemente del Tribunal Constitucional Español, bueno, se empiezan a establecer como criterios liminares. Uno, que la categoría contenido esencial es una categoría, llamémosla así, omnicomprensiva, omnivalente, que abarca todos los derechos fundamentales, pero que no abarca, disculpen, tuve aquí un lapsus, que no abarca a toda la categoría de derechos fundamentales, sino que tiene que establecerse diferenciada y discriminadamente para cada derecho fundamental. Es decir, la propiedad tiene su propio contenido esencial, la tutela judicial efectiva tiene su propio contenido esencial, la garantía constitucional de la defensa procesal tiene su singular contenido esencial, la libertad económica tiene el suyo y así sucesivamente. Es decir, que hago una corrección. Lo primero que hay que aclarar es que la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales no es una categoría omnicomprensiva, omnivalente, sino que debe discriminarse cada categoría de derecho fundamental porque cada uno de ellos aloja su propio contenido esencial. Y allí hay que distinguir, se adopta lo que se llama la teoría espacial, que te permite distinguir entre el contenido total del derecho, el contenido esencial del derecho y el contenido accesorio del derecho. Y entonces, ¿cómo lograr ensamblar esta cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales con el principio de proporcionalidad? Bueno, aquí los autores que han desarrollado mejor el tema te hablan de la doble barrera protectora de los derechos fundamentales. Voy a graficarlo simplemente porque ya con esto estoy cerrando esta pequeña charla. Diríamos que imaginemos nosotros que la ley es un convoy que va por unos rieles. Y entonces ese convoy, para lograr pasar, tiene que primero se encuentra con una primera verja. Y esa primera verja es el principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad te permite determinar si la ley está respetando lo que se llama el contenido accesorio del derecho. Si logras demostrarlo a través de los 4 pasos que ya vimos, entonces la verja se levanta, sigue la ley, que es ese convoy, y se va a encontrar una segunda alcabala, que es la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Y esta cláusula tiene la particularidad de que aquí ni siquiera con buenas razones tú puedes afectar lo que se suele llamar el núcleo duro del derecho. Esta cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, que repito, fue implantada por primera vez en la Constitución de Bonn, va dirigida precisamente a evitar lo que ocurrió bajo el régimen de Weimar, que fue lo que se llamó el vaciamiento del catálogo de derechos fundamentales por conducto de la función legislativa. Es decir, como no había un núcleo duro del derecho que fuera respetable a todo trance por el legislador, entonces se permitía que con buenas razones el derecho fuera lesionado, que es lo que protege el juicio de proporcionalidad. No, el núcleo duro del derecho es el último baluarte. Si tú lograste superar el test de la proporcionalidad, te está esperando ahí en segundo lugar la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, que ya no tiene un valor relativo como el principio de proporcionalidad, sino que en ese sentido, porque se trata ya de la desfiguración o desnaturalización del derecho mismo, ya representa un valor absoluto. Bueno, yo les agradezco mucho su paciencia. Sé que apreté mucho los conceptos. Esto es para hablar cada clase. Quienes me conocen como doy yo las clases, saben que yo desgrano cada tema en todos sus elementos constitutivos, en todas sus piezas, y lo hacemos con jurisprudencia, con doctrina y, por supuesto, con el derecho comparado siempre, porque
sabemos que es lo que nos permite ser efectivamente competitivos en el contexto educativo global. Nuevamente gracias a la profesora Ninosca Rodríguez, que es nuestro gran acicate para este tipo de actividad. Muchísimas gracias, profesor Andrés Octavio. Y brevemente yo voy a hacer referencia al programa del doctorado en Derecho, así el profesor Andrés Octavio puede ir revisando las preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Si no puede, igual se las leemos. Y vamos a ser muy breves para entonces dar paso a la segunda parte de la exposición del profesor, que son las respuestas de las preguntas o de algunas reflexiones que están en el espacio de preguntas y respuestas. Muy brevemente, el doctorado en Derecho de la Universidad Católica está estructurado en dos niveles, un segundo nivel y un primer nivel. En el primer nivel, donde ustedes verían la materia sobre la que expuso esta clase introductoria el doctor Méndez Carballo, son las materias referidas o el nivel 2 referido a los llamados seminarios doctorales. Tenemos 8 seminarios doctorales, de los cuales 4 son obligatorios, 2 son electivos, y algo muy importante, hay 2 seminarios de investigación doctoral que le permiten al estudiante sistematizar y asumir un método de investigación jurídica tan importante para la elaboración de su proyecto y de su tesis doctoral. ¿Cuáles son esos seminarios? Muy brevemente, el seminario al cual pertenece la clase que el profesor Andrés Octavio hacía referencia hace un ratico, seminario doctoral Teoría Profundizada del Derecho, el seminario Federalismo, Descentralización y Constitución, luego el seminario Investigación Doctoral 1, luego el seminario Investigación Doctoral 2, un seminario doctoral también obligatorio sobre tratados internacionales de derechos humanos y constitución, otro seminario obligatorio que es sobre filosofía del derecho profundizada, y los 2 seminarios electivos que son de libre programación por parte de la Facultad de Derecho, sea o a solicitud de un profesor por su obra investigativa o de un tema de actualidad jurídica, tanto interna como externamente. Luego, ¿cuáles son esas líneas de investigación donde ustedes pueden profundizar y hallar un espacio para su proyecto de tesis doctoral? Teoría del Estado y Constitución, integración, relaciones internacionales y derechos humanos, proceso, tutela judicial, Estado social de derecho, teoría del delito, derecho de familia y del niño, administración pública y descentralización. Y hay una línea muy amplia en materia de investigación jurídica, donde si el tema no encuadra dentro de estas 6 líneas principales, el alumno puede encontrar cabida en esa línea. Ese nivel 2 lo cursa el estudiante una vez, si no ingresa directamente con estudios de maestría, que una vez que haya cursado el nivel 1 del doctorado. Para quienes se animen a iniciar sus estudios de cuarto nivel en el doctorado en Derecho y no tengan una maestría de reconocida universidad, en este momento nosotros tenemos como oferta académica la maestría de Derecho Constitucional, que forma parte de ese primer nivel y que la pueden cursar en 3 semestres, las materias las tienen en la pantalla, se las puedo enviar también por correo electrónico con todo gusto. Y para profundizar en el tema del que le hablaba el profesor, tienen básicamente 2 materias, fuentes del derecho constitucional e interpretación de la Constitución, y una materia también bellísima que es Derecho Procesal Constitucional, sin menoscabo de que estudien fuentes o interpretación en alguna de las otras materias de la maestría en Derecho Constitucional. ¿Cuáles son las líneas de investigación de la maestría? Algunas están alineadas también con las líneas del doctorado: interpretación constitucional y argumentación, eso es bellísimo; implicaciones de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos; deliberación racional como componente de la democracia; sistema de gobierno, justicia constitucional y formas de Estado. También forma parte del nivel 1, lo tenemos como oferta académica, la especialización en Derecho Mercantil. Y esta especialización en Derecho Mercantil, siguiendo también con el esquema de la programación por 3 semestres, está constituida la malla curricular de esa especialización para los que se dedican al derecho privado, terminan este nivel 1 e ingresan a su nivel 2. Las materias las tienen allí también,
y es una materia, es una especialización que tiene ahorita suficiente justificación para ser concebida como una opción de formación y de inversión en nuestro crecimiento intelectual. Cualquier información, también en este momento, si su área de trabajo o donde se desempeña como operadores jurídicos y quieren formarse como juristas es el derecho penal, también tenemos la oferta académica de la especialización en ciencias penales y criminología. Cualquier información sobre el doctorado en Derecho, el proceso de preinscripción, las materias del nivel 1, las materias del nivel 2, los seminarios que tenemos programados, pueden comunicarse por mi correo electrónico o también escribir un WhatsApp por el teléfono que tienen allí y con todo espíritu de servicio les responderemos. Profesor Denis Carballo, no le quitamos más tiempo, muchísimas gracias por la pausa. ¿Quiere que le leamos las preguntas o usted las puede? No las veo, no sé dónde están, disculpa. Aquí está. Vamos a comenzar. Pero si tú las quieres responder por mí, no hay problema. No tengo la capacidad intelectual. Y el público no me está escuchando a mí. La profesora María Soledad Sarria Pietri le pregunta y le plantea: acabo de entender que la Sala Constitucional tiene la facultad de sustituir al Poder Constituyente y modificar la Constitución. ¿Se dijo? Yo creo que no. Creo que cuando la Sala hace eso, actúa fuera de su competencia. Creo que la facultad de interpretar mal ejercida y de la Sala Constitucional le da la posibilidad, por lo que creo que tal vez la Sala Plena debería poder corregir una actuación como esa. La Constitución no permite su modificación por interpretación de esa Sala y hace referencia a un capítulo de la Constitución. Continúa la profesora Sarria comentando: recuerdo la sentencia de Delgado Cando sobre ese tema, creo que de diciembre de 2002, que afirma que sí puede, que sí se puede. Luego me gustaría que hablara de los límites de la interpretación constitucional. Esos son los comentarios de la profesora Sarria, profesor Méndez Carballo. Sí, muy bien. No dije eso. Si la Sala Constitucional, lo digo así de categórico para que no haya confusiones, si la Sala Constitucional asume el ejercicio de ese poder constituyente, está incurriendo en la usurpación de atribuciones más severa y agravada que es susceptible de configurarse en el Estado constitucional de derecho. Está usurpando atribuciones que están reservadas al poder constituyente. Por eso es que ha sido tan censurada esa sentencia donde la Sala Constitucional se autoinvistió de esa competencia para practicar una interpretación de la Constitución de alcance abstracto sin estar vinculada con un litigio donde hubiese una controversia auténtica, sino que es un recurso abstracto de interpretación de la Constitución al margen de cualquier hecho, una acción mero declarativa de interpretación constitucional y donde la sentencia arroja una eficacia vinculante erga omnes. De manera que indudablemente lo que ocurre es que cuando se trata de tribunales de cierre del sistema, es decir, de la máxima jerarquía, y eso lo hace la Sala Constitucional apoyada en el artículo 335 constitucional, cuando eso ocurre, el problema que se ha generado y se viene planteando desde siempre es quién custodia al custodio. Bueno, aquí efectivamente la Sala, aprovechando su condición de órgano jurisdiccional de cierre del sistema, practica una interpretación constitucional y crea una vía procesal inédita en el derecho comparado y que es absolutamente torticera, arbitraria y está desnaturalizando la propia función jurisdiccional. Está pasando de ser
un órgano jurisdiccional donde se cumple lo que por definición es la jurisdicción, a cumplir una función de jurisdactio. Está dando la norma con alcance general y abstracto, que es la función que comprende, que compete como poder constituido al legislador. Y cuando se trata de lo que Bickel llama la política extraordinaria, le corresponde al poder constituyente. Eso respecto a ese importante punto. El otro punto que es muy interesante, que es la delimitación externa de la interpretación constitucional, para que no termine abocando ya no con vela bidental, sino con vela vial, es decir, no termine conduciendo a una indebida interpretación política. Bueno, lo que se ha reseñado como límite genérico para que no se produzca esa desnaturalización de la interpretación constitucional como modalidad de interpretación jurídica, degenerando en interpretación política, es que a través de ella no se ejerzan opciones de tipo netamente ideológico o se ejerzan opciones de políticas públicas o en definitiva que tengan que ver con la elección de programas de desarrollo social, económico y político que le corresponde a otro poder del Estado, pero no al Poder Judicial. Entonces, esa es una delimitación bien general, pero que nos permite establecer fronteras entre la interpretación constitucional y la interpretación política, para que esa interpretación jurídica metodológicamente tiene que atenerse. Esto ya lo puntualizaba muy bien García-Enterría en su libro sobre el Tribunal Constitucional y la Constitución como norma suprema. Lo metodológico es el elemento clave, es decir, seguir las pautas propias de la interpretación jurídica, toda la metodología del caso. Aquí nos referimos hoy a unos métodos que son particulares de la interpretación constitucional, pero que utilicemos esos métodos no excluye que teniendo naturaleza la interpretación constitucional de interpretación jurídica haya que acudir a todos esos criterios. El elemento, primero basarse en la norma jurídica y luego optar por el criterio gramatical, el criterio teleológico, la exclusión de el método de la reducción al absurdo, el método sistemático, es decir, toda la panoplia de argumentos que la teoría plenamente desarrollada de la interpretación jurídica actual ha logrado establecer. De manera que sin lugar a dudas, para que quede bien claro y no haya gambajes ni dudas, no, la Sala Constitucional atribuyéndose esa potestad de modificar la Constitución está incurriendo en la más grave usurpación de atribuciones por parte del poder constituido. Gracias, profesora, por su interesante pregunta y muchos saludos. No la oigo, no se escucha. No se escucha. Ahora sí me va a escuchar. Sí. Víctor Jiménez Escalona, profesor, en atención a sus postulados, tengo a bien formularle un par de preguntas. 1. Pregunta, ¿el derecho procesal constitucional es una especie de derecho constitucional, es una especie del derecho procesal constitucional? Repito, perdón. Primera pregunta, ¿el derecho procesal constitucional es una especie del derecho procesal constitucional procesal o es a la inversa como una parte de la doctrina nacional pregona? Segunda pregunta, en cuanto al amparo constitucional, pregunta, ¿usted lo concibe como un derecho en sentido lato, como lo conceptúa el profesor Gruber Carías? ¿O es conceptualmente una garantía como lo definen, entre otros, el profesor Kyriakides? Saludos cordiales. Sí, muy buenas las dos preguntas. Saludos, Víctor. Siempre
Es grato contar con tu presencia. Fíjate, en cuanto al primer punto, que es un punto que yo desarrollo mucho en la teoría general del proceso, aquí tenemos que seguirnos por la enseñanza, entre otros, del profesor Almagro Nocete, de la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha sido el campeón, por decirlo de alguna manera, en lengua española, en el desarrollo de la relación entre el derecho constitucional y el derecho procesal, para distinguir con mucha nitidez el derecho constitucional procesal del derecho procesal constitucional. ¿De dónde zarpa él? Él zarpa, lo que pasa es que yo a ti te di obligaciones, pero creo que nunca viste conmigo la teoría general del proceso, pero yo recuerdo haber sido tu profesor de obligaciones. Fíjate de dónde zarpa él en este punto. Él zarpa de lo que él llama la analogía significativa entre el derecho constitucional y el derecho procesal. Esa analogía significativa es que ambos tienen la singularidad de tener una similitud de cometidos institucionales. ¿Y en qué consiste eso? En que tanto el derecho constitucional como el derecho procesal son no sectoriales. ¿Por qué se dice que son no sectoriales? Porque ambos están institucionalmente llamados a impactar, a incidir, a condicionar las demás ramas jurídicas. El derecho constitucional condiciona el resto del derecho estatal a través del principio de primariedad o de supremacía constitucional. Es decir, cada una de las ramas jurídicas va a encontrar en el derecho constitucional sus principios fundamentales, sus ideas rectoras, sus criterios, sus ideas regulativas o criterios rectores. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vinculamos la no sectorialidad del derecho constitucional referida al derecho procesal, ahí vamos a encontrar que existe una disciplina que se llama derecho constitucional procesal, que es la influencia que por su no sectorialidad ejerce el derecho constitucional sobre el derecho procesal y no a la inversa. Es decir, el derecho constitucional procesal nos enseña muy bien el profesor Almagro Nocete que resulta de considerar la no sectorialidad del derecho constitucional sobre todas las ramas jurídicas y en este caso en particular sobre el derecho procesal. Los institutos más emblemáticos del derecho constitucional procesal, bueno, está precisamente las garantías procesales constitucionalizadas, los derechos fundamentales del justiciable, es decir, el catálogo de derechos humanos procesales, que se resumen en tutela judicial efectiva y proceso debido. Eso es derecho constitucional procesal. Se llama constitucional en primer lugar y el orden de los factores sí altera el producto porque es de rango constitucional, el rango es constitucional, pero el contenido es procesal. Frente a ese derecho constitucional procesal está el derecho procesal constitucional, que ¿de dónde resulta? Resulta de considerar ahora la no sectorialidad del derecho procesal, porque el derecho procesal también es no sectorial. Es decir, él impacta a todas las restantes ramas jurídicas, pero ahora no con un sentido de supremacía, de primariedad, como lo hace el derecho constitucional, sino con un sentido de instrumentalidad, que es lo que define al derecho procesal. El derecho procesal es un instrumento garantizador de las restantes ramas jurídicas. Entonces ahí constatamos que cuando el derecho procesal impacta el derecho penal, obtenemos el derecho procesal penal. Cuando el derecho procesal impacta al derecho civil, encontramos el derecho procesal civil. Cuando el derecho procesal impacta al derecho laboral,
encontramos el derecho procesal laboral. Y cuando el derecho procesal impacta, podríamos seguir, derecho administrativo, derecho mercantil, pero por tu pregunta lo que me interesa poner de relieve es la no sectorialidad del derecho procesal con su instrumentalidad impactando al derecho constitucional. Y así como hay derecho procesal civil, hay derecho procesal penal y hay derecho procesal laboral, también hay derecho procesal constitucional. El amparo constitucional forma parte del derecho procesal constitucional. Entonces no podemos confundir el derecho constitucional procesal, que se refiere a los principios procesales consagrados en la Constitución, con el derecho procesal constitucional, que se refiere al proceso, y así lo define la doctrina, al proceso como instrumento garantizador de la primacía constitucional, que tiene múltiples institutos: el amparo constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes en sus dos versiones, el concentrado y el difuso, la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, etcétera, etcétera. La revisión constitucional, lo que está en el 336 de la Constitución, por ejemplo. Entonces creo que está bien claro eso. La segunda pregunta que me haces, que es si el amparo constitucional tiene condición de derecho fundamental o naturaleza de garantía. Mira, es un falso dilema. O sea, no son categorías excluyentes. Una garantía puede tener la condición de derecho fundamental. Lo ves muy claro con la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es la garantía reina del ordenamiento jurídico. Ahora, el discípulo más conspicuo de Calamandrei, que fue Mauro Capelletti, lo primero que dijo es: el derecho humano, el derecho fundamental más básico de todo, fíjate lo que dice Capelletti, no es la vida, es la tutela judicial efectiva. Porque ¿de qué vale la vida si tú no tienes un juez independiente que con los instrumentos apropiados te la tutele efectivamente? Entonces fíjate cómo la tutela judicial efectiva es garantía y es derecho fundamental. Bueno, con el amparo concurren ambas condiciones, de manera que es una falsa alternativa. Espero haberte respondido satisfactoriamente, y gracias por tu pregunta, que sé que lo hiciste por animar la discusión, pero que manejas muy bien esos conceptos. Gracias, profe. Raúl Laquiche plantea: el peligro de las interpretaciones constitucionales, paréntesis, en el Estado Constitucional de Derecho, sí, de la Constitución ecuatoriana, es que pueden conllevar a las mutaciones constitucionales. Entonces, pregunta, ¿Aló? Entonces, ¿cuál debe ser el rol de los jueces en este Estado? Sí, muy importante esa pregunta. Ese es el problema sempiterno del activismo judicial por parte de la jurisdicción constitucional. Establecer los límites para que ese activismo judicial no aboque en la usurpación de poderes de otros órganos constitucionales, que pueden ser el propio poder constituyente o el propio poder constituido. Bueno, insisto en el punto. Aquí la interpretación constitucional, para ser genuinamente tal, tiene que justificarse. El Estado constitucional de derecho es Estado justificador de derecho. Y justificarse no significa simplemente dar cualquier razón. Significa, en el campo de la interpretación jurídica y de la interpretación constitucional en particular, en la motivación de la sentencia, el famoso show me, enséñamelo, enseñar en la sentencia que se ha seguido un íter argumental que le da respaldo y solidez a tu interpretación, y que no es una pseudo interpretación que está disfrazando simplemente una modalidad de arbitrariedad por parte del órgano de la jurisdicción constitucional. Entonces, ¿de qué se trata? Nuevamente volvemos al punto de generar una cultura, sobre todo entre los juristas,
una cultura bien afincada sobre todos estos instrumentos de la interpretación constitucional. Aquí no queda nada, estos instrumentos cada vez se refinan más, se conceptualizan mejor y se hacen más proclives a resguardar la seguridad jurídica. De manera que esto no, lo que hay que evitar improvisar en este tema, en creer que porque eres un órgano supremo tienes libertad y discrecionalidad decisoria al máximo. Por el contrario, a mayor jerarquía, mayor obligación de justificarte. Es lo que te da legitimidad constitucional y democrática. Como decía en otros términos el insigne Ortega y Gasset, nobleza obliga. A mayor jerarquía, mayor obligación en tu actuar, en tu desempeño jurisdiccional. Continúo. Muchas gracias, profe. No, a ti, gracias. El profesor Jorge González Carvajal le saluda y lo felicita, profesor Méndez Carballo. Pregunta: la interpretación constitucional desde una sala se ha presentado hoy día riesgosa, especialmente en Venezuela. ¿Cree usted, uno, que las corrientes principalistas, por ejemplo, Atienza, han dado paso a la aplicación del llamado decisionismo en Venezuela, terminando todo caso eventualmente afectado por un, comilla, principio, cierra comilla, constitucional, y por lo tanto en manos del tribunal o sala constitucional? Segunda pregunta: ¿será necesario volver a una función? Perdón, la primera pregunta que se rompió en la comunicación. Hay una palabra que no entendí. Dijo decisionismo. Sí, decisionismo. Ahí aparece. Ok, sí. Gracias. La formulo nuevamente. Mi pregunta está precedida de una reflexión. La interpretación constitucional desde una sala se ha presentado hoy día riesgosa, especialmente en Venezuela. ¿Cree usted, primero, que las corrientes principalistas, paréntesis, por ejemplo, Atienza, ha dado paso a la aplicación del llamado, comilla, decisionismo en Venezuela, terminando todo caso eventualmente afectado por un, comillas, principio constitucional y por lo tanto en manos del tribunal o sala constitucional? Esa es la primera. ¿Le leo la segunda o responde? Si tú quieres, lees las dos y respondemos las dos. Segunda, ¿será necesario volver a una función modesta de la interpretación constitucional sin esperar tanto de la sala constitucional y restringiendo su función? Sí, sí. Mira, la pregunta es muy importante porque tú hablas de si el principialismo que ha abocado en el uso de la ponderación y que es el derrotero seguido por todos los tribunales constitucionales del orbe. Cuando hablo del orbe, estoy hablando del mundo occidental contemporáneo, el que hace suyo el modelo del Estado constitucional de derecho. Considera que esa es una herramienta indeclinable y lo que hay es que seguirla refinando. Sobre todo, que fíjate tú que esa herramienta, si la contrastamos, por ejemplo, con el modelo de juez que nos presentaba Hans Kelsen, que nos presentaba un modelo de juez y de interpretación jurídica signado por la discrecionalidad más absoluta, al extremo de que autores como otra vez Prieto Sanchís nos hablan de que en manos de la teoría pura del derecho, el juez, cualquier juez, terminaba siendo una caja negra, como la caja negra esa de los aviones, que es impenetrable. Bueno, que así terminaba en la teoría de la interpretación jurídica kelseniana, presentándose la metodología de argumentación del juez al sentenciar. Entonces, fíjate que yo no creo que el problema sea del el principialismo. Se trata de una herramienta y como toda herramienta, me vas a perdonar el ejemplo tan ramplón, pero creo que es muy elocuente. Yo puedo utilizar
un arma blanca, verbigracia, lo que en el argot llanero se llama un machete, lo puedo utilizar para hacer mucho bien. Yo puedo utilizar ese machete con esa potencia que tiene un machete afilado para talar una zona y lograr hacer un buen sembradío y obtener una magnífica cosecha. Ahora, ese mismo machete en unas manos asesinas, ya sabemos lo que puede hacer. Entonces, el problema no está en el machete, el problema está en el operador jurídico. O sea, yo no le endilgo las arbitrariedades que ha cometido a la Sala Constitucional al uso de esta herramienta, que es una herramienta óptima, que bien utilizada puede ser, pero muy benefactora. Y puede, ahí tenemos el ejemplo, tenemos que darlo, aunque duela, es la verdad. La Corte Constitucional colombiana, que es campeona en el tema del principialismo y la ponderación, tiene una jurisprudencia que ha sentado cátedra en el mundo, que es citada en Europa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Bueno, y lo ha hecho con esa herramienta. Entonces, definitivamente el problema no está. Lo que dijo en su día Carneluti, prefiero un buen juez con una mala ley que una buena ley con un mal juez. Ese es el punto, el operador jurídico. ¿Y cómo se logra que ese operador jurídico esté a la altura de su responsabilidad? Lo primero es su educación, su formación, porque cuando el operador jurídico es ignaro, es ignorante, es atrevido. Pero cuando tú tienes la cultura jurídica, cuando tienes el conocimiento y eres consciente de lo que estás haciendo, hay un autocontrol, hay una restricción. La cultura ennoblece al ser humano. Yo creo que el problema es que ese operador jurídico no está formado con la cultura jurídica que exige la dimensión de su responsabilidad y de su compromiso. De manera que yo no se lo achaco al instrumento, se lo achaco al operador y a su falta de correcta formación en la materia. Pero gracias por tu magnífica pregunta, que hemos conversado mucho, te conozco bien y sé cuál es tu solvencia teórica y que también sé que me estás animando la discusión. Gracias. El profesor Jesús Patiño le pregunta, profesor, estimado profesor, por mi parte quería referirme a las cláusulas de eternidad propias de la Ley Fundamental de Bonn, una técnica de rigidez constitucional. En ese sentido le pregunto, ¿cómo un constituyente puede considerarse lo suficientemente legitimado para tal nivel de rigidez? Entiendo que lo contrario, falta de rigidez, puede llevar a vicios como Alemania en 1933 y Venezuela en 2017. Sin embargo, la solución me parece sumamente difícil de justificar. Sí, bueno, estás poniendo el dedo en la llaga, en uno de los problemas más difíciles que ya nos obliga a entrar y que tiene que ver con mi disciplina, teoría jurídica, que termina entroncando no con el operador político, sino con la filosofía política. Aquí se trata, este es un problema de diseño institucional, el problema de las cláusulas pétreas y de lo que se ha llamado el constitucionalismo rígido versus el constitucionalismo más flexible, moderado, el constitucionalismo que incluso algunos llaman débil. Hay un jurista en España que ha desarrollado muy bien este tema, que es Juan Carlos Bayón. Incluso tiene conferencias que están en la red sobre el particular y que abogan precisamente por mecanismos de, respetando la supremacía constitucional, más bien atenuando la rigidez constitucional y permitiendo que la objeción contrademocrática que se esgrime contra el constitucionalismo en general y contra la jurisdicción constitucional en particular por su déficit democrático, sea desmontada esa objeción a través de un constitucionalismo. El caso canadiense es emblemático,
con la cláusula notwithstanding, que permite que haya réplica por parte del legislador democrático. Es decir, lo que tú estás planteando, en definitiva, aboca con el tema de la última palabra en derecho. Y precisamente la interpretación constitucional, cuando tú tienes un constitucionalismo rígido y un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, donde hay precisamente esa potestad para ejercer una interpretación constitucional vinculante erga omnes, precisamente te exige que la última palabra, y es lo que propone, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Gargarella, Roberto Gargarella, que se establezca un sistema al estilo canadiense, donde se establece un diálogo entre poderes, un diálogo que permite que haya réplica por parte del órgano legiferante respecto a las decisiones de la sala constitucional. Por supuesto que esto exige un diseño institucional muy complejo, pero definitivamente las cláusulas pétreas, bueno, de alguna manera están hoy en día, la tendencia es a considerarlas de modé. ¿Por qué? Porque precisamente representan la tiranía del pasado y son eminentemente contrademocráticas. Entonces, la pregunta sempiterna, ¿tiene una mayoría circunstancial de un momento histórico el derecho a atar de las manos a las generaciones futuras para que no puedan? Es un problema muy delicado. Aquí se habla de la distinción, de la objeción de Bickel y de la famosa distinción entre política extraordinaria y política ordinaria. El problema del símil de Ulises atándose las manos con la Constitución para el momento en que el canto de sirena sobrevenga, el estar capacitado para no ceder a ese encanto. Entonces, ese sería el poder constituyente, ¿no? Con sus cláusulas pétreas, estaría de alguna manera petrificando el ordenamiento jurídico y evitando ad eternum que los poderes constituidos puedan resolver sobre la misma materia que está contenida en esas cláusulas. Bueno, eso en definitiva tiende a desaparecer y más bien por eso se habla de un constitucionalismo dialógico, que es el que se ha implantado en Canadá y en alguna manera en el Reino Unido, donde ahora desde el año 2000 está la ley de derechos fundamentales y hay la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, cosa que era inédito e impensable antes. Pero entonces lo que se pretende es que no, esas sentencias donde se declara la inconstitucionalidad de la ley, pues no aboquen indefectiblemente en una decisión que se le imponga a todos los poderes, sino que se permita una réplica por los otros poderes. Esa es la respuesta que tendría que darte. El constitucionalismo débil contra ese constitucionalismo ultra rígido tiende a verse como una rémora, una obsolescencia histórica. Eso lo vamos, si Dios me da la oportunidad, lo vamos a estudiar con mucha hondura en su oportunidad. No sé si eso responde o quieres alguna consideración en particular. Ya, el profesor. Gracias. Comunicará con usted. La profesora María Elena Toro le plantea lo siguiente, profesor. La garantía última de constitucionalidad de la labor interpretativa del Tribunal Constitucional es el autocontrol. Pregunta, ¿podremos ubicar ese deber en alguna de nuestras normas constitucionales? En mi opinión, señala la profesora Toro, por obvio, no haría falta la regla expresa, pero bien que nos haría falta en Venezuela. Sí, indudablemente que la autocontención, la autorrestricción es un principio de todo órgano jurisdiccional cimero, es decir, que se encuentra en la cúspide del sistema por su misma responsabilidad, lo que decíamos antes, los instrumentos de argumentación jurídica más sofisticados precisamente van dirigidos a esa autocontención y a evitar el activismo jurisdiccional desmesurado. Encontrar
en una cláusula constitucional particularizado. Bueno, no, pero fíjate el artículo 9.3 de la Constitución española, que habla de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos en general. Ese concepto de arbitrariedad de los poderes públicos precisamente ha alojado toda esa serie de deberes que están implícitos, y ahí encuadraríamos la autocontención. Se ha resuelto que en la propia cláusula del Estado de Derecho, es decir, nuestro artículo primero, segundo de la Constitución, Venezuela, fíjate que no dice la República Bolivariana de Venezuela, dice Venezuela, sigue diciendo Venezuela. Se constituye en un Estado social y democrático de derecho y de justicia. Bueno, esa propia idea del Estado de Derecho exige que ningún poder del Estado tenga esa naturaleza de poder omnímodo. Hoy en día ni siquiera el poder constituyente, que ejerce la política extraordinaria, puede actuar con criterios omnímodos. Tiene que subordinarse a la razón, a la racionalidad. Es el último reducto que no puede sobrepasar ningún poder, ni siquiera el poder constituyente. Entonces, efectivamente, la supremacía judicial obliga a la autocontención por su propia naturaleza. Muchas gracias, doctora Toro. Mi saludo y espero poder oírla pronto. Conozco de su sapiencia jurídica y soy uno de sus más fervientes admiradores en el conocimiento jurídico. Muchos saludos. Gracias, profesor. El profesor Luis Melo le felicita y le pregunta: ¿no hay en la utilización de la interpretación abstracta de la Constitución un camino para lo que se ha denominado, comillas, interpretación autoritaria, cuyo primer objetivo es la creación de una constitución paralela que sirva a los intereses ideológicos políticos del régimen? Sí, volvemos volvemos al problema. Gracias, profesor Melo. Efectivamente, volvemos al problema. Se trata de el uso torticero de una herramienta jurídica que con un operador jurídico, con la cultura jurídica deseable y que no tenga el atrevimiento que da la ignorancia, no incurra en esos desafueros jurisdiccionales. Entonces se trata del mismo problema con el cual ya nos prevenía Carneluti. ¿Cómo se utiliza la herramienta? La herramienta puede ser utilizada benefactoramente o malefactoramente para hacer mucho daño. Eso depende del talante no solo intelectual, sino del talante moral del operador jurídico. Eso se ha repetido mucho, lo dice mucho Atienza, que lo han citado tanto hoy. Atienza habla de el juez, el prototipo de juez, no solo debe ser un juez intelectualmente bien amoblado, sino que tiene que ser un juez con auténtica y genuina pasión por la justicia. Y entonces ese es un tema ya de orden moral, emocional, pero que no son cosas que se puedan separar, sino que están emulsionadas. En la medida en que te has dotado de un conocimiento de altura, bueno, lo ordinario es que te sientas más proclive a ejercer con la responsabilidad que da el conocimiento del cargo. Pero indudablemente también lo que dijo el Libertador, el talento sin probidad es un azote. Por eso tiene mucho sentido de lo que habla el profesor Atienza. El jurista, y eso ya corresponde a la psicología judicial, es bien importante traerlo a colación. La psicología judicial actual, a la hora de establecer criterios de selección de los jueces, debe tomar en cuenta cuando se hacen esos exámenes psicológicos y que revelan la personalidad del jurista, tienen que esculcar apropiadamente para saber si él efectivamente reúne esas condiciones no solo morales, sino emocionales
para poder cumplir idóneamente su función. Porque vuelvo al tema, podemos repetirlo de una u otra manera, pero lo que estamos planteando es lo mismo. Lo que me plantea muy bien el profesor Melo es lo que me planteó también el profesor Jorge González y lo que me plantea de otra manera la profesora Toro. La inquietud es la misma. ¿Cómo hacer que este instrumento no se malutilice en unas manos inconscientes e irresponsables? Ese es el punto. Pero en todo caso, si hay una opinión pública bien formada, bueno, lo vimos hace poco en el país del norte, cómo la opinión pública formó un criterio en torno al ejercicio del poder de manera populista. Entonces, eso es muy importante, la formación jurídica, no solo de los operadores jurídicos, sino de la sociedad en general. Eso es un movimiento que va desarrollándose con educación, con formación y con tiempo. Esto sí no es de la noche a la mañana. Pero lo que no podemos es renunciar a estos delicados y sofisticados y progresistas instrumentos porque puedan ser mal utilizados. Porque les voy a decir algo, con este instrumento o con cualquiera, ese mal operador jurídico va a ser de sus felonías. Eso es así y es sobre lo que nos previene Calamandrei. Pero observo que hay una unidad de preguntas con otro ropaje verbal. Coinciden las preguntas que me formulan el profesor Jorge González, la profesora María Elena Toro y el profesor Luis Melo. Con distinto ropaje verbal, la preocupación es la misma. Y claro que tenemos que tener la sensibilidad frente a ello, porque hemos vivido en Venezuela los resultados de un poder jurisdiccional que ya sabemos cuál es su catadura, hay que decirlo. Gracias, profe. El estudiante de pregrado, así se identifica, Raúl Brito, le plantea lo siguiente. Quería preguntarle sobre lo que mencionó referente a la capacidad del legislador de limitar los derechos fundamentales en ciertos escenarios, según lo que entendí. Sí, lo ultimito no lo oí bien. Según lo que entendí, repito el planteamiento de Raúl Brito. Quería preguntarle sobre lo que mencionó referente a la capacidad del legislador de limitar los derechos fundamentales en ciertos escenarios, según lo que entendí. Sí, sí, efectivamente, todos los derechos fundamentales son limitables, hasta el derecho a la propia vida. Por ejemplo, la legítima defensa en el derecho penal limita al derecho a la vida. Entonces, una vez que tú, en ejercicio de la legítima defensa, tú accionas contra alguien y lo privas de la vida, si se cumplen ciertos extremos, tu conducta es secundum ius. Eso nos evidencia que no hay derecho fundamental que en línea de principios no sea limitable. Se ha hablado de algunos derechos que no admiten limitación. Por ejemplo, el derecho a no recibir tratos crueles e infamantes, la tortura. De eso se ha hablado. Sin embargo, es un tema muy espinoso. Se han presentado ejemplos donde incluso derechos de esa factura, que en principio lucen como derechos que no admiten ningún género de restricción, bajo circunstancias extraordinariamente excepcionales, admiten alguna restricción. Por ejemplo, si se trata de un terrorista que pone en riesgo con un acto de esa naturaleza, un acto terrorista, la vida de todo un conglomerado social, ¿hasta qué punto en aras de salvaguardar la vida, por ejemplo, imaginemos una bomba nuclear, para dar un ejemplo que hoy día luce fantástico, pero ya sabemos que la bomba nuclear la puede hacer cualquiera con unas nociones básicas
de física y se ha demostrado. Entonces, ¿en qué medida, en aras de salvaguardar la vida de un gran conglomerado, no es legítima la restricción de ese derecho? De manera, por supuesto, respetando su núcleo duro, pero ¿hasta qué punto se pueden tomar medidas que sean legítimas al contraluz de otros derechos? Todos los derechos admiten restricciones. Por supuesto que el legislador, y esa es la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, que está instrumentada en el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, esa cláusula habla precisamente del legislador como el principal destinatario de esa cláusula del respeto al contenido esencial. Entonces, efectivamente, con relación a ella, se está pensando en un legislador que cuando regula la ley, la limita. Los alemanes hablan del Schranken, el límite de los límites. Así conciben la cláusula del respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Es un tema bien importante y que exige un estudio bien reflexivo sobre el particular. Gracias por tu pregunta. Y culminaríamos con este planteamiento y pregunta de José Gregorio Viloria, le envía saludos y felicitaciones y plantea cómo operar la ponderación en clave de interpretación de los derechos fundamentales, habida cuenta de la existencia de mandatos de discriminación positiva o cláusulas de protección en favor de ciertos sujetos de derecho, sin violentar los principios generales de igualdad y el fin de justicia. No, es que precisamente la ponderación. Saludos, amigo Viloria, qué gusto tenerte aquí en el auditorio, un honor para mí. Precisamente el tema por excelencia donde se hace valer la ponderación como instrumento es con el canon de la igualdad. Es decir, para tú justificar la restricción, el tratamiento desigualitario de quienes en línea de principio son iguales, tú tienes que dar buenas razones. Y las buenas razones se traducen precisamente en la ponderación. De manera que la ponderación es precisamente, por decirlo de una manera no enteramente académica, el caballito de batalla a la hora de escrutar la legitimidad de las discriminaciones, sean estas discriminaciones de signo positivo, es decir, compensadoras, o de signo negativo. Es decir, tienes que ponderar con todos los requisitos. De eso da muy buena cuenta el Tribunal Constitucional Español, siguiendo el molde del Tribunal Federal Alemán y la Corte Constitucional Colombiana. Es decir, es estructural allí el uso de la ponderación, porque cada vez que tienes el canon de igualdad en juego, tienes razones para mantener el tratamiento igual y razones que exigen el tratamiento desigual. Entonces lo que tienes que cumplir es el canon de la ponderación con los 4 pasos. No sé si eso responde a tu pregunta, pero así la entendí. Nuevamente, gracias y saludos. Muchísimas gracias a usted, profesor. Mil gracias a los asistentes. Y fue un deleite realmente escuchar esta clase introductoria sobre interpretación constitucional contemporánea, un posicionamiento entre la teoría general del derecho y la dogmática constitucional. Mil gracias, querido profesor Méndez Carballo, y feliz tarde-noche para todos y una reparadora Semana Mayor. Gracias a usted, profesora, por su invitación y por siempre estar instándonos al estudio y al desarrollo del conocimiento en la universidad. Para servir. Mil gracias, y cualquier duda, cualquier pregunta sobre el doctorado, sobre la maestría de constitucional o la especialización en derecho mercantil, tienen allí nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Las preguntas o comentarios que quedaron en el chat, que no las tenía en el espacio de preguntas y respuestas, se las pasaremos al profesor, y con el correo electrónico UCAP se pueden comunicar con él.
Muchísimas gracias y feliz noche.